ser o no ser santo. Es de un autor casi el más famoso de nuestros tiempos sobre ese tema de la espiritualidad y sobre la moral. También un autor famosísimo, un dominico, el padre Antonio Royo Marín. Entonces escribió la magna obra, digamos, de espiritualidad, más de 1000 páginas, ¿no? Entonces que tiene toda la información posible sobre los principios de cómo ser santo, cómo funcionan las virtudes, cómo hacer oración, practicar la penitencia, etc., ¿no? Y eso se llama la teología de la perfección cristiana. Entonces, después de 50 años de tantas alabanzas y premios por ese libro, decidió escribir uno más chiquito, ¿no? Y para ver de una vista, ¿no?, panorámica y de forma breve, pues, cómo es la vida espiritual. Y decimos que tenemos, cuando hablamos de la vida interior, podemos compararla a la vida corporal, a la vida exterior, ¿no? Es decir, que nuestro cuerpo tiene todo un sistema, ¿no?, de organismos y funciona según principios. Entonces, como un médico, si entendemos cómo funciona el cuerpo, pues podemos sanarlo, podemos mejorarlo, ¿verdad? Igual en la vida interior. A veces la vida mística nos parece como algo desconocible, ¿no? Que es, lo uso bien, desconocible. Conocible. ¿Qué quieres decir? Desconocible. Que no se puede conocer. Que no se puede conocer. Pues, inconcebible. Apúntalo en el real. Desconocible. Desconocible. Conocible o no se puede conocer, ¿no? Pero no es así. De hecho, hay toda una estructura de virtudes, de dones y una manera según la cual pues cada uno funciona. Entonces, vamos como médicos del alma, pues estudiando la estructura del alma. Y hacemos la comparación, ¿no?, entre el alma humana. Tenemos un alma y un cuerpo, ¿verdad?, que nos hace lo que somos. No somos ángeles, no somos animales, sino como una mezcla, ¿no? Animales racionales, ¿no? Y que viene incluido en este, si tenemos un alma humana, implica que tenemos poderes, ¿no? Que son los poderes del alma que tenemos. Inteligencia, memoria y voluntad. Ajá, inteligencia o intelecto, entendimiento, y voluntad. Ponemos la memoria dentro del intelecto. Entonces, aunque como San Buenaventura o San Agustín hablan de esta forma, poniendo la memoria como algo distinto, tercer poder que refleja la Santísima Trinidad, ¿no?, en el alma. Pues igual, pero pienso que cabe mejor si no dice tanto más el intelecto. Y el cuerpo, según el cuerpo tenemos Fuerza. miembros y todo, pero en lo que afecta, lo que toca la vida moral, pasiones, ¿no? Pasiones irascibles. Que son como el temor, ira, pasiones fuertes. Y también tenemos pasiones concupiscibles, que son las pasiones más simples, más deleitables, ¿no? Serían los deseos sexuales y de comer y beber. Entonces, esa es la estructura del alma humana. Y vemos que para santificarnos o para actuarnos de forma virtuosa, tenemos virtudes. Virtudes que son como las bisagras que ponen en orden estos 4 aspectos fundamentales del hombre, ¿no? ¿Y qué son? Entonces, para tener un buen intelecto, no solamente un intelecto muy inteligente, ¿no?, sino un intelecto que funciona bien, que nos hace virtuosos, necesitamos en nuestro intelecto hablando de nomás la vida natural, sin la gracia, sin la fe, vamos a ver cómo cabe lo otro.
La razón. Ok, tienes la razón, pero haces buenas decisiones por tener la razón. La lógica, ok, ahí se acerca más. ¿Qué sería la virtud? Sabiduría para buscar de todo, pero puede ser muy sabio, pero malo para hacer las decisiones prácticas. ¿No? Prudencia, exactamente la prudencia. Es decir, tienes un intelecto, pero bien ágil para hacer decisiones. Que utiliza la lógica, discreción, consejo. Son las bisagras, virtudes cardinales. Quiere decir cardinals en latín, bisagra. Entonces, de cuál de esas virtudes dependen las demás, como discreción, consejo. Hay siempre muchos subtítulos, digamos, de partes. ¿No? Y la voluntad, que tienes una voluntad fuerte, o tienes una voluntad que escoge lo mejor. No, la fortaleza vamos a una voluntad, porque puede ser fuerte, pero no recta, ¿no? Y no virtuosa. Entonces, si somos, ¿no? La virtud entonces que nuestra voluntad es para hacer buenas decisiones y desear el bien. ¿El bien de quién? ¿El bien propio? ¿O el bien de...? Entonces, si quieres un buen esposo, es un esposo que paga su dinero en sus gustos, para más tequila, una pantalla más grande para ver el fútbol cada sábado. O no, quieres un esposo que primeramente piensa en, pues, Santidad. en el matrimonio, en la familia, ¿verdad? Pero nuestra familia es parte de una comunidad también, de sociedad, de colonia, de ciudad, de país, ¿verdad? Entonces, quieres un hombre que es piadoso, justo. Y la justicia es lo que rinde a los demás lo que les corresponde. Entonces viene, yo soy papá de familia, entonces, primeramente voy a ganar lo necesario para mi familia. Y luego mis gustos, después, ¿no? Es un hombre recto, un hombre justo. La justicia que da a los demás lo que les corresponde y busca primeramente el bien común. Y para las pasiones son buenas en sí, ¿verdad? Son partes de nuestra vida humana. Si los mexicanos no tienen problemas de ser estoicos o pensar que su naturaleza es precisamente mala, al contrario, muy al contrario. Entonces tenemos las pasiones, pero hay que ponerlas en orden, ¿no? ¿Verdad? Porque si son desordenadas, sí, llegan a ser viciosas. Entonces, si nos dejamos llevar por las pasiones, llegamos a ser viciosos, ¿no? Entonces, las pasiones irascibles son buenas también, el temor, la ira, no son pecados. ¿Y de qué sirven? Ponemos en orden la ira, ¿para qué nos sirve? Cuando utilizas la ira de forma para Un deporte. una meta buena, deporte, ¿okay? Antes del deporte, ¿cómo te pones? Vamos a conquistar los argentinos, Vamos a ganar. Sí, claro, Perderá. va a ser diferente, por fin no vamos a regalarle los Cuba libre. Entonces usas la ira, ¿verdad? Para luchar por el bien en el fútbol o también en el ejército, ¿no? Entonces hay que prepararse mentalmente si vas a luchar por defensa de la patria, ¿no? Los cristianos. Entonces, ¿y cómo se llama un hombre así? Es un hombre fuerte, ¿no? Es un hombre que no es cobarde, sino tiene la fortaleza. Entonces es la pasión irascible, fuerte, pero dirigida según la razón. Subordinado a la razón. Entonces moderada, santificada. Nos hace un hombre fuerte, fortaleza. La concupiscencia, las pasiones sexuales y de comer y beber también son buenas. Sí, son buenas porque nos inclinan a qué?
Entonces, acuérdense siempre de que las pasiones y los placeres son subordinados al acto. Para que pensemos como adultos. Al niño porque come, porque tiene buen sabor. Un adulto comemos porque es saludable, aunque no tenga tanto sabor. Entonces, pero ¿por qué hay un placer con el comer y beber y el acto conyugal? Para inclinarnos a hacer los actos, porque su consecuencia es un bien real. El placer es un bien subjetivo, un bien subordinado al bien objetivo, ¿verdad? ¿Qué es el bien de comer y beber? Pues la conservación del individuo y del placer sexual nos inclina a conservar la especie, procrear. Si no fuera placentero, pues nadie lo haría. Mañana no existe. Hay que tener un hijo. Entonces, pero si nos dejamos llevar por esas pasiones, muchos problemas, ¿no? De gula, de lujuria. Entonces, si las ponemos en orden, según la razón, somos hombres templados, ¿no? Con templanza. Que incluye la castidad, sobriedad, la fortaleza incluye también hasta el martirio. Entonces hay muchas virtudes. Entonces podemos estudiar toda la vida virtuosa, ¿no? Según las virtudes que cargamos. A mí se me ha ido mucho en la universidad como una presentación para convencer amigos no practicantes ni creyentes, porque yo no puedo citar nomás los 10 mandamientos. Más bien digo, no, incluso Aristóteles, un pagano que no conocía a Cristo ni a la ley, él sabía que el hombre feliz, dice, la ética es lo que nos hace felices, ¿no? Y para ser felices tenemos que practicar las virtudes, porque si tomamos y bebemos demasiado, ¿cómo nos sentimos? Pues aquí para el menudo, para quitar la duda, y si no tenemos la fortaleza, la cobardía, todos viven nomás para sí mismos, haciendo tonterías, ¿no? Okay. Entonces, las virtudes nos hacen felices. Okay. Entonces, tenemos que es el principio de la vida espiritual, porque el hombre tiene un llamado de Dios, ¿no? De ser elevado y de participar en la misma bienaventuranza como Dios. Entonces Dios nos llama diciendo, sed santos, como vuestro Padre Celestial es santo y perfecto. Santos como Dios es santo. Entonces algo que Aristóteles nunca podía haberse imaginado, ¿no? Entonces, pero si vamos a ser santos como Dios es santo, necesitamos una participación en lo que es Dios. Necesitamos no solamente una naturaleza humana, sino una naturaleza divina. Entonces, tenemos una naturaleza humana, necesitamos una naturaleza divina. ¿Es posible? Por participación. ¿Y qué nos da esa participación? La gracia, exactamente. Santificante. La gracia se infunde ¿dónde? En el alma y transforma nuestra alma, diviniza nuestra alma. No en sentido panteístico, ¿no? Usa Santo Tomás la analogía de la participación en las cualidades del fuego. Si metemos el hierro en el fuego, en el horno, lo sacamos, ¿tiene las propiedades del fuego? Que brilla, calienta, quema, enciende, calienta, como fuego. ¿Pero es fuego? No, pero participa en el fuego, digamos. Entonces es una analogía que usamos para la gracia. La gracia se infunde en nuestra alma
y participamos en la divina naturaleza, pero por participación. Se puede perder, ¿verdad? Que es una participación gratuita, que no nos corresponde, tal cual. Ok, y con esa gracia es como una nueva alma, digamos, ¿no? Cambia, santifica nuestra alma, de modo que brotan de ella un intelecto divino, una voluntad divina, pasiones, virtudes infusas, para elevar nuestros actos, así de comer, beber, luchar, escoger, a un nivel divino. Entonces, ¿qué es el intelecto divino que está? Ustedes saben, ustedes que tienen la gracia, que tienen en su intelecto, que eleva su intelecto hacia los rangos de la divinidad. La fe. Ustedes saben misterios sobrenaturales que ningún ángel, incluso, podía conocer por su naturaleza angélica. Entonces tenemos la fe para un nuevo intelecto. Y tenemos también una participación en la voluntad para desear las cosas divinas y dirigir nuestras acciones hacia lo divino. ¿Y cómo se llaman estas virtudes que se ponen en la voluntad? La caridad. La caridad y La esperanza. la esperanza. Ajá. Y caridad en la voluntad. Okay. Y luego íbamos viendo igual como la prudencia es para dirigir todas nuestras acciones a su fin, ¿verdad? Empiezas primeramente con un plan. ¿Qué tipo de casa quieres? Ok, si quiero tal casa, pues tengo que casarme con un hombre rico. Como medio para lograr la casa. O sea, entonces, o piensas, ok, si es una casa así, ¿qué le corresponde para ornamentarla, etcétera, ¿no? Entonces, vas pensando pero ¿qué es nuestro fin según la gracia? El fin natural sería como una contemplación de Dios filosófica. Como vamos a la playa, vemos al mar, vemos al cielo, qué agradable, qué bueno es Dios, más infinito que el mar, más grande, más bello que toda esta hermosura. Entonces sería una contemplación así filosófica. Pero el problema es que luego morimos y cómo funciona el alma separada y como es un fin medio paradójico. Entonces, el fin actual que disfrutamos por este llamado y elevación sobrenatural es el fin de el cielo, que es de ver a Dios cara a cara, de conocer a Dios como somos conocidos por Dios. Participación verdaderamente divina, ¿no? En su misma bienaventuranza, que disfruta de Dios mismo, ¿no? Ser incorporados en la vida de la Santísima Trinidad, ¿no? Y participar en el mismo gozo infinito y divino, ¿no? Eso es el fin del hombre, ¿no? No se desvive. Entonces, si ese es el fin, no basta la prudencia humana, que solo, como vemos en los paganos, el pagano bueno, como Aristóteles, él utilizaba la prudencia para proveer por su familia, para que sean de buena salud, ¿verdad? Con las cosas necesarias, una buena educación, un lugar seguro para vivir, pero del cielo, pues nada. Entonces necesitamos una prudencia verdaderamente cristiana y sobrenatural. Y por ende, Dios infunde en el alma las mismas virtudes, o digamos el mismo nombre, pero infusas y sobrenaturales. Y por analogía, y para que ustedes entiendan psicológicamente, que cuando uno se confiesa, aunque no tiene, digamos, la virtud de la templanza, tiene faltas de castidad. No es muy puro el hombre, digamos.
se confiesa, de repente, después de confesarse, ¿cómo se siente? Pues puro y sin tanta tentación. O para la mujer a veces es más la ira, ¿no? Se enoja, se impacienta, pierde la paciencia, se desespera. Entonces no tiene mucha paciencia, es parte de la fortaleza. Entonces se enoja fácilmente, se queja. Ok, no tiene la virtud que viene por la repetición de actos, pero se confiesa, quiere la virtud, y después de salir se siente tranquila, con más paciencia. ¿De dónde viene? No ha hecho ningún acto para merecerla, pero Dios infundió en el alma esta virtud infusa. ¿Okay? Entonces, así, según nuestra experiencia, ¿no? Sentimos que hay virtudes infusas en el alma, ¿no? Que nos inclinan por encima de nuestras fuerzas, ¿no? A hacer el bien cuando no estamos todavía acostumbrados a hacer el bien, ¿no? Pero tenemos que practicar las dos, realmente. Pero elevándolos a este motivo divino, ¿no? La prudencia para ir al cielo, la justicia para cumplir primeramente con mis deberes ante Dios, la fortaleza para perseverar en la práctica de la fe, la virtud, la templanza. Igual vemos en tiempos de Aristóteles no hubo como célebres. ¿Qué sentido tiene? Si vamos a morir con tu familia, ¿para qué? Pero vemos que los cristianos practicamos una castidad para ya participar en la vida celestial. Es la vocación de ser casados a Dios, ¿no? Directamente, ya empezando la vida eterna en ese sentido. O ayuno, no más para la buena salud, sino para hacer reparación de pecados, ¿no? Un motivo más sobrenatural. Entonces tenemos con la gracia también las virtudes infusas. Distinguidas de las virtudes adquiridas, ¿no? Que se adquieren, que se consiguen por la repetición de actos, eso se infunde. Pero pueden crecer si las ponemos en práctica según el motivo divino, ¿no? Eso fue el gran consejo que nos dio en esta sección, de decir, hay que elevar siempre al motivo, ¿no? Pensar al principio de cada día, ¿por qué voy a trabajar? ¿Por qué voy a la escuela? ¿Por qué voy a hacer mis cosas, ¿no? Las cosas ordinarias de cada día. Si elevas tu intención, pues para la gloria de Dios, para ganar al cielo, para santificar a mi familia, entonces puedes santificar estas acciones más ordinarias y elevarlas a ser acciones extraordinarias, ¿no? Divinas, que merecen un premio. Y por eso vemos, ¿no? ¿Quiénes son los santos más altos en el cielo? San José, la Santísima Virgen. ¿Y qué hicieron? Pues ni tenemos una palabra de San José en la Biblia, ¿no? Era un hombre justo, carpintero. Hizo las cosas ordinarias, igual la Virgen Santísima, madre doméstica, ¿no? Atendiendo las cosas de la casa, son los santos más altos en el cielo, por el modo de hacer las cosas. Pero ¿qué falta? Nos falta mucho el modo de hacer las cosas, pero pregunta. Sí, para eso que dice de la intención de elevar la acción, una pregunta. Yo conozco en cierto grupo de la iglesia, la Nueva Comunidad, se les dice a los matrimonios que están bien casados pues, y eso, antes del acto conyugal, hacer oración. Les dicen todo eso, a mí se me hizo curioso, pero me hizo... Sí, es obviamente una buena intención, aunque eso normalmente es el comentario. He leído también que vamos a rezar antes de viernes, pues. Tal vez es porque, como sentimos cierta vergüenza, ¿no? Al acto conyugal. Porque el hombre se somete de cierta forma a sus pasiones, ¿no? Entonces no debemos dejarnos llevar por las pasiones. Entonces se pregunta, usando más, si el acto conyugal siempre incluye pecado.
que parece que es como seguir las pasiones hasta perder cierto control de razón. Y dice que no, porque está ordenado a un fin razonable, ¿no? Tal vez en Adán y Eva no hubiera sido tanta sensación de pasiones tan fuertes que como quitan la razón, ¿verdad? En este acto conyugal. Pero dices nada más, es como, ¿se puede embriagar uno? ¿Es lícito a veces embriagarse? Por favor. Ah, no, no es cierto. Está esperando. Sí, pero sí, padre. ¿Cuándo sería lícito? Diría sí, 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 eso. ¿Cuándo sería ordenado a un fin razonable? No, pero sin perder la... ¿No? O sea, disfrutar. Embriagado, perdiendo la razón. ¿Puede ser lícito? Porque ahí estamos en la batalla, ¿no? Vienen los masones para quitar nuestro templo y empezamos la cristiada parte 2, ¿no? Y salimos al campo con nuestras armas y vamos a luchar por la fe, ¿no? Un día pues Isaac recibe un balazo y está herido, ¿no? Tenemos que quitar la bala y está, pero eso va a doler, ¿no? Entonces, pues ahí está Cecilia con su Tráiganse el 7 litro de tequila y dice, exacto, no, tómale 2, tómase entre. Entonces, ¿se puede embriagar en este caso? Sí, porque es razonable perder la conciencia en este caso. ¿Qué es el fin razonable? Poder operarse, ¿no? Sin dolor extremo. Qué interesante. Es lo que tomamos por anestesia. Nada más necesitamos que nos Ajá. den un balazo para que sea... Sí. para poder embriagar. Entonces No es cierto. hoy tiene la dicha de que van a dar el grito y tirar balas entonces se puede justificar que si recibes un balazo. Entonces, en este caso es razonable no ser consciente. Es lo que pasa cuando ponen la anestesia, ¿no? Entonces, el acto conyugal es razonable, el fin razonable es la concepción de todo, ¿no? O también quitar la concupiscencia es un fin razonable también, de no tener tanta tentación, es como el fin secundario, y el fomentar el amor mutuo. Entonces se justifica lo que sea de llevarse por la pasión, porque es un contexto razonable. Sin embargo, se siente cierta vergüenza porque se somete a las pasiones, ¿verdad? Por un momento. Es como Adán y Eva, no hay nada malo en estar desnudos, ¿no? Revelan que se complementan para reflejar la fecundidad de Dios y participar en su procreación del mundo. Pero el hombre caído siente la vergüenza porque las pasiones dominan a la razón. Eso es la lucha, ¿no? De castidad. Igual al matrimonio, ¿no? De hacerlo con esos motivos razonables. Y por eso dice San Pablo, por ejemplo, que no sea pretexto para una falta de castidad, ¿no? Y dice que es bueno, y como mencionamos en el rito tradicional, al fin damos el consejo de practicar a veces la abstinencia de estos actos en tiempos de penitencia. Hacer cuaresma no es una ley fija, ¿no? No es pecado tal cual y según las circunstancias puede ser para un hombre muy débil, sea más prudente, satisfacer su deseo para no caer en tentación, que sea, pero hay que trabajar, sin embargo, que no sea pretexto para la falta de castidad, que se ve si hay un tiempo cuando no pueden, por fin del embarazo, después de parto,
y dice el hombre empieza a caer en pecados solitarios, mira, eso no es bueno, como es una falta de castidad que debes haber desarrollado antes de casarse incluso, ¿no? Entonces, dice San Pablo, por ende, es bueno dejarlo en ciertos tiempos para dedicarse más a la oración. Es un placer lícito, pero es un placer. Y el placer, como es lícito comer chocolate, pero si como mis Choco Crispies cada día, a cada comida, es una falta de templanza, ¿no? Aunque el Choco Crispy no es pecaminoso en sí. Sin embargo, puedo tener un apego que es pecaminoso, ¿no? Entonces, por eso, bueno abstenerse en tiempos, dice San Pablo, pero luego, para dedicarse a la oración, pero luego reunirse de nuevo para evitar las tentaciones de Satanás. Entonces, si se puede rezar antes, sí. ¿Cuántos lo van a hacer? Pocos, pero que no sienten, porque probablemente menos entre ustedes, ¿no? Como buenos mexicanos de cultura católica latina. Pero la mentalidad americana es más protestante, más puritana, y su concepto de los protestantes es que las pasiones son malas. Por eso tomar alcohol es pecado. Punto. Disfrutar, sí. Para muchos, bautistas, es la mentalidad. Hay protestantes que permiten lo que sea también. Entonces, hay como bautistas o gente así. E igual piensan como la cultura es... también pasiones sexuales son malas, pero pues son partes de la vida y si puedes hacerlo sin tantas consecuencias. Pero es una mentalidad equivocada, ¿no? Pero a veces entre ellos hay ese sentido que estamos haciendo algo malo, pero se permite. Pero, sin embargo, es mal disfrutar las cosas del mundo. Esa es la mentalidad puritana. Sí, bueno, sí. Entonces, tal vez ellos no rezan porque no quieren pensar que Dios está presente en el sacro, pero debe de ser. El Papa Juan Pablo II pues, hizo unas meditaciones sobre la teología del cuerpo y hasta reflexionar sobre el acto conyugal, porque ¿qué refleja teológicamente si examinas ese acto en el contexto del sacramento de matrimonio? Como es un don de la persona a la otra persona, para procrear con Dios. Es algo bonito y un reflejo divino. Por eso la Iglesia lucha tanto para la pureza, ¿no? Y la castidad y para el matrimonio, porque es algo divino. Solo la Iglesia estima al sexo. El mundo lo trata como si fuera nomás un juguete, para lo que sea, nomás es placer, como animales. Y peores que animales, porque lo hacen de la forma desordenada, homosexual, masturbación, cosas que no tienen ningún sentido fisiológico, ¿no? ¿Para qué son estas partes? Son para procrear. Ese es su fin, escrita ahí en la biología. Entonces, el matrimonio tiene todo un simbolismo divino, ¿no? Y es como un reflejo en parte de la Santísima Trinidad, ¿no? Del amor de dos personas procede una nueva persona. El Espíritu Santo procede del amor de dos personas, ¿no? Del Padre y del Hijo. Entonces es como un reflejo. Entonces, yo de la práctica no sé qué recomendar, pero a lo menos yo pienso que sería, no sé, bonito en la luna de miel o hacer como una consagración, ¿verdad? Antes de unirse, de consagrar toda su vida matrimonial a Dios, de hacer una oración y para decir que por ese acto es más que quiero satisfacer mis pasiones o que eres muy guapo, muy guapa, es decir, quiero hacer eso como para darte mi vida, ¿no? Eso es lo que simboliza el acto, la unión conyugal. Es mi cuerpo, mi vida es tuya, ¿no? La tuya es mía. Por eso vemos que los anticonceptivos reflejan una mentira. Soy todo tuyo, ¿no? Sí, pero menos la esencia de mi cuerpo que produce una nueva vida.
Es como un acto contradictorio, ¿no? Entonces sí, puedo regresar. Conclusión. No, es que leí una vez de católicos hablando de eso, ¿no? Estaba, pero si Dios, pensar que Dios nos está mirando, como, pero es un acto bueno y virtuoso, y hacer toda la presencia de Dios, ¿no? Que está presente. Entonces, virtudes inclusas. Ok, entonces llegando al tema de hoy, ¿todo bien? ¿Preguntas? ¿Preguntas sobre el otro tema? Sí. Entonces, ¿cuántos son los dones del Espíritu Santo? ¿Seguro? ¿Son 10? ¿5? ¿3? 7. Los 7 dones del Espíritu Santo. Entonces, lo que falta, lo que estábamos viendo, ¿no? Todo este organismo interior espiritual, ¿qué le hace falta? Si tenemos un fin sobrenatural, divino, si tenemos poderes divinos, ¿qué más nos falta? Y por analogía, un avión. El hombre no puede volar, pero con un avión sí. Es como la gracia, ¿no? Que nos da la posibilidad de ir hasta el cielo, ¿no? En el avión. Viene con poderes divinos, ¿verdad? Las partes del avión, viene con la fe, digamos, las instrucciones de cómo conducir el avión, luego con la gasolina, toda la fuerza necesaria para ya encender el motor y ir adelante. Pero ¿qué falta? ¿Estás listo entonces? Si te doy un avión y las instrucciones, ¿estás listo para volar? ¿Sí? ¿Tú? ¿No? ¿Qué te hace falta? Yo no me había. ¿Qué más quieres? Experiencia. Experiencia. Porque me vas a decir, no me es natural, Padre, andar por el cielo. Volando. Entonces, Sí, aunque tengo las instrucciones y todo, yo no sé, no tengo la experiencia connatural, digamos, para manejarlo bien y hacer las decisiones difíciles cuando sucedan cosas raras, ¿no? Turbulencia. Viene turbulencia, viene otro avión, viene una tormenta, ¿qué hago en este caso, no? A veces no vienen las instrucciones. En caso de turbulencia, pánico. Y además, para comenzar, ¿qué vas a querer? ¿Vas a volar en avión? ¿Tú vas a conducir la primera vez? ¿Qué quieres? Un piloto que puede tomar control en esos momentos para guiar. Exactamente. Entonces, es para perfeccionar el modo de actuar, el modo de practicar estas virtudes infusas y divinas, sobrenaturales, ¿no? Entonces, tenemos la analogía que da nuestro autor, también es como una analogía música, ¿no? Un arpa sobrenatural, con más de 50 cuerdas que Dios entrega al alma en gracia para que la pulse y saque de ella divinas armonías, los actos sobrenaturales. Pero como el artista que maneja el arpa, con la propia razón humana, es muy torpe y miope, aun bajo las luces de la fe, resulta una melodía pobre, desafinada e imperfecta. O por analogía se practica la virtud hasta cierto punto, ¿verdad? Desafinada con tal que no me exija demasiado. Así practicamos las virtudes sobrenaturales, a veces de una forma más humana que divina, de un modo. ¿Okay? Entonces entran los dones del Espíritu Santo para perfeccionar el modo, ¿verdad? De
tocar el arpa, ¿no? Al modo de practicar las virtudes, de manejar la vida. Entonces, ¿está claro? ¿Ya? O dice también, la buena analogía que da Santo Tomás también, que no conocía el avión, es del navío, ¿no? Entonces, si vas con tus ramos, Remos. Con las también. ramas de una rama. Entonces tienes ramas, ramos y remos. Entonces, Unos ramos de no rosas. sé qué sabes. Entonces ahí vas, pero falta la fuerza para continuar. ¿Qué más necesitas en tu navío? ¿Qué ponen todos? Una vela y un timón. Exactamente, una vela para cachar, para acoger el viento. Porque no puedes con tu fuerza humana, puedes con un soplo del cielo, ¿no? Entonces los dones del Espíritu Santo son así, son como hábitos permanentes que recibimos cuando. ¿Son dones nomás para unos cuantos? No. Entonces hay que distinguir, porque hablamos de varios dones del Espíritu Santo. Hay dones que son carismáticos, que no son para todos, ni directamente para nuestra santificación, que son ejemplos de dones del Espíritu Santo así. Don de lenguas, don de profecía, de sanación. ¿Tienes esos dones? Tampoco yo. Pero hay gente que tiene esos dones. Y para el bien común de la iglesia. Pero no les hace más santos por tenerlos, ¿no? Ese es un error entre carismáticos, a veces pensar, no puedes hablar de lenguas, es que no estás bautizado en el Espíritu Santo. Entonces, si fueras más santo, podrías hablar así. Entonces, no es así, ¿no? No te hace más santo. Y tenemos el ejemplo de los que se comparecen ante el Señor diciendo, Señor, hemos profetizado, hemos hecho milagros en tu nombre. Y el Señor dice, no os conozco. ¿Quién? Pero hacemos milagros. No te hace más santo. El milagro. ¿Qué es lo que nos hace santos? Termina todo este capítulo. Y San Pablo dice, bueno, son dones, son buenos para la santificación de los demás. Pero luego dice, hay dones mayores y aspirar para ellos. A los dones más perfectos. Caridad. Más perfectos que son la fe, la esperanza y la caridad. Entonces, el Señor puede utilizar un burro para profetizar, como hizo de Balaam, ¿no? Entonces el burro profetizó. ¿Es un burro más santo que los demás burros? No, es un burro. No más. Entonces, igual el profeta de los enemigos, también de Balaam, ¿no? Que fue a profetizar en contra de Israel y los bendijo, Balak. Entonces, al Señor le cambió la voz y Dios os bendiga. No, maldiga. Dios os bendiga. Te quiero de muchas bendiciones. ¿Qué pasa? Entonces profetizó como instrumento de Dios con malas intenciones. Un milagro, ¿no? Okay. 7 dones del Espíritu Santo no son dones carismáticos, extraordinarios y concedidos a unos cuantos, sino dones que se infunden en el alma. ¿En qué momento? En el bautismo. Estamos en la gracia de Dios, vienen incluidos los dones del Espíritu Santo. Entonces, y son para perfeccionar el modo de hacer las acciones virtuosas. Entonces, son 4 que residen, digamos, en el intelecto y 3 en la voluntad. ¿Y qué son? Memoria. Exactamente, el don más alto es la sabiduría. Y dice la palabra de Dios, al principio de la sabiduría es el temor de Dios. Wow. Okay. ¿Qué más? Entendimiento. Entendimiento. No,
Sí, para puntos medios. Primero, ciencia. Consejo. Sus 4 son del intelecto. Y luego, fortaleza. Y aunque lleva el mismo nombre de fortaleza, vamos a ver que es algo distinto, ¿no? Okay. El don de la sabiduría. Entonces vamos por cada uno. El don de sabiduría perfecciona maravillosamente la virtud de la caridad, dándole a respirar el aire o modalidad divina que reclama y exige por su propia condición de virtud teologal perfecta. A su divino influjo las almas aman a Dios con amor intenso, por cierta connaturalidad, con las cosas divinas, que las hunde, por decirlo así, en las profundidades insondables del misterio trinitario. Todo lo ven a través de Dios y todo lo buscan por razones divinas. Esa es la sabiduría. Es el más alto, porque cambia nuestra perspectiva, ¿no? Vemos todo lo ven a través de Dios y todo lo buscan por razones divinas. Entonces estábamos hablando hace poquito del acto conyugal. Entonces se van a reír los adolescentes pensando, ¿de qué te estás hablando? No, pero estamos considerándolo de la perspectiva más divina. ¿Qué tiene que ver con Dios? Y todo lo buscan por razones divinas con sentido de eternidad, como si hubieran traspasado ya las fronteras del más allá. Han perdido por completo el instinto de lo humano y se mueven únicamente por cierto instinto sobrenatural y divino. Nada ni nadie puede perturbar la paz inefable de que gozan en lo íntimo de su alma. Las desgracias, enfermedades, persecuciones y calumnias, etc., las dejan por completo, inmóviles y tranquilas, como si estuvieran ya en la eternidad. No les importa ni afecta nada de cuanto ocurre en este mundo, a no ser que esté relacionado con la gloria de Dios, que es su única preocupación y anhelo. Han comenzado ya su vida de eternidad. Algo de esto quería decir San Pablo cuando escribió en su carta a los Filipenses, porque somos ciudadanos del cielo, que ven y juzgan de todo a través de Dios, ¿no? Por razones divinas. Entonces es la perspectiva divina. Y una perspectiva divina, no más como adquirimos por el estudio teológico. Pues yo puedo estudiar teológicamente cómo todo se relaciona con Dios, pero aquí estamos hablando de un conocimiento connatural. ¿Qué quiere decir? Es parte de nosotros. Sí, ¿cómo es como llegar aquí como extranjero? Conozco lo que es ser mexicano. Al principio no, ¿verdad? Observo, ¿verdad? Cómo son, cómo se comportan, cómo piensan, pero no siento ser mexicano todavía, ¿no? Hasta que pues ahora sí. Hasta que comes chile. Exactamente, el tequila y te pones el sombrero y gritas. Entonces, pero ves como la inculturación. Cerca, padre, cerca. Entonces, pero Eso fue más complicado. es interesante como por el aprendizaje de otro idioma, ¿no? Que es lo que me ha dado la posibilidad de conocer de una forma connatural la cultura mexicana por su lenguaje. Porque cuando yo voy a los Estados Unidos, no hablo de la misma manera, ni puedo. Si predico en un grupo bilingüe, en inglés, luego en español, se cambia a lo menos la forma de decir las cosas, porque no se habla de la misma manera, no se habla con tanto cariño, no tenemos los mismos dichos, ¿verdad? Es otra forma de pensar, ¿eh? Eso es lo bonito de aprender un idioma así por inmersión, ¿no? De que entras en la cultura de otra cultura, ¿no? Y otra forma de pensar.
Entonces, eso es un conocimiento connatural. Yo puedo entrevistar a tu mamá, ¿verdad? ¿Qué piensa de tales cosas? Analizar los resultados y decir, tu mamá es así. Pero me vas a decir, pero no la conoces como yo la conozco. Sin decirme nada, yo sé que está pensando porque como lleva tal actitud y no dijo eso y que, ¿verdad? Eso es un conocimiento connatural, ¿no? Entonces, así es con Dios. Conocemos a Dios no solamente por un estudio. Dios, el que es, ser infinito. Entonces, dirige a todos su providencia. Por ende, no, es un conocimiento personal, íntimo. Dios habita en mi alma y lo conozco. Y es mi primer consejo para los que están pensando en su vocación, ¿no? ¿Qué quiere Dios de mí? Bueno, primeramente tienes que conocer a Dios. ¿Okay? ¿Estás viviendo en gracia o cayendo en pecado a menudo? Si sigues cayendo en pecado, no vas a tener el sabor de Dios, ¿no? Entonces yo digo, cuando tuve mi conversión, iba a misa cada día, rezando cada día, penitencia. Entonces me estaba acercando a Dios, ¿no? Por su divina gracia. Y yo sé que mi vocación, sabía que mi vocación era de ser sacerdote. Lo sentía en mi alma, ¿no? Además de las confirmaciones por las razones objetivas, o que tienes la inteligencia suficiente, o tienes tales cualidades que son necesarias para tal vocación. Pero yo conocí a Dios íntimamente, ¿no? Más y más en este proceso de conversión. Yo sabía que era su voluntad, que lo conozco como, incluso sin palabras, es lo que se comunica, ¿no? Entre los que viven íntimamente unidos, ¿no? Entonces, de hacer la meditación, vamos a ver luego cómo crecer en la gracia, pero realmente la oración mental, ¿no? De hablar a solas con Dios, una conversación amorosa con Dios, ¿no? Para conocerle, ¿no? Porque es algo basado en el amor, en la caridad. De ahí nace y crece la sabiduría, y viceversa, la sabiduría perfecciona la caridad. Porque hay una falsa caridad también, ¿no? Entonces este fin de semana voy al bosque para salvar a los árboles. Están cortando los árboles y muchos animales están muriendo. Entonces voy a dedicar mi tiempo este fin de semana de salvar a los perros de la calle. ¿Es un acto de caridad o sentimentalismo? No sabemos si era eso por no ser tan santos. Que sí, son muy chulitos los perritos, quiero ayudarles, me siento muy bonito, sí. Hago un acto de caridad con el perro, pero el perro es en sí un animal. Entonces no es un hijo de Dios. Igual si lo mato y lo como, ¿es bueno? Depende del sabor, exactamente, hay que cocinarlos bien. Pero no sería pecado. Por costumbre no comemos perros aquí, pero en otros países, incluso católicos, como los coreanos, ellos comen perros. No hay problema, no es pecado. Nos choca por verdad, pero nos choca por el sentimentalismo, ¿no? Y un apego emocional a los perros que tratamos como si fueran hermanos o hijos. Y eso es un amor desordenado, ¿no? Puedes tener un perro, pero debe de ser para el bien de la familia, ¿no? Para proteger la casa. Y en otro país, como se prohíbe darles nombres humanos para evitar esta confusión. Una buena ley, eso, ¿no? Y puedes tener cierto afecto, pero no como amigo, porque no es tu amigo. Si tienes afecto de amigo para un perro, es un afecto desordenado. Ok, entonces pasa de ser actos de caridad que realmente no son, que no tiene nada que ver con Dios, que nos dio los animales para
nuestro bien, o sea, de comida, protección, servicio. Pero si vas salvándolos como si fueran humanos, eso es de cierta forma pecaminoso, en cierto sentido, ¿no? Por el afecto de eso. Pero no tienes la caridad auténtica, aunque tu intención es buena, porque te falta la perspectiva más divina, porque te falta más caridad. Tengo una pregunta. Sí. Por ejemplo, en ese don, en la sabiduría, ¿alguien puede ir creciendo en sabiduría, llegar a un punto muy alto en ella y después bajar, o solo puede ir creciendo? Ok, siempre, como dice la palabra de Dios, el que se considera de pie, firme, que tenga cuidado para que no caiga, o como es en español. Sí. Sí. Entonces, si cada vez que te sientas seguro de ti mismo, mucho cuidado, porque es precisamente esta confianza falsa en ti mismo que anticipa la caída. ¿Okay? Entonces, el ejemplo, Salomón, ¿qué pidió de Dios? La sabiduría que obtuvo de Dios. Mira, sus libros de sabiduría son como, está hablando de la sabiduría personificada, como si fuera una visión de la Santísima Trinidad. La sabiduría como distinta de Dios, pero divina, como la segunda persona de la Santísima Trinidad. Entonces está hablando de las cosas más altas y divinas. ¿Qué pasó con Salomón? Cayó. ¿Por qué? Se descuidó. ¿Cuánto a las mujeres? Entonces, la moraleja. Mucho cuidado. Las mujeres, ¿no? Entonces cayó por cierta falta de castidad, probablemente. En esos tiempos también era plural. Sí. Mujer. Sí. Entonces tenía muchas esposas, tal vez una falta de castidad en eso, y luego casándose con, pues es pagana, pero es muy guapa, entonces Adora al diablo, y pero está luego, guapo. quiero mi templo de Jesús, y adelante, y luego está, pues vamos hoy para ese templo, esposa pagana, y ok. Pues vamos subiendo estas clases a YouTube, ¿no? Si buscas bajo Una Voce México, al canal de Una Voce México, aparecen las clases, ¿no? Entonces, perspectiva divina que crece según la caridad que uno tiene. Entonces, si nos mortificamos, pues, ¿no? Al sentimentalismo, ¿no? Que vemos incluso en los santos, de mortificarse los deseos buenos y naturales, pero todavía humanos. San Padre Pío nunca miraba la cara de su mamá cuando le visitaba. No por crueldad, no por tentación. Era nomás para mortificar su amor natural que tenía para su mamá. Entonces, San Charles un poco fuerte, pero monástico, ¿no? Entonces, si le correspondía un trato con los demás más estricto, más... Realmente no tener tanto trato con los demás, fue por excepción, porque era como monje, ermitaño. Pero igual uno en la vida activa, San Luis Gonzaga, igual no miraba la cara de su mamá, porque la amaba tanto. Y puede ser por ese amor natural que cambia nuestra perspectiva divina, pensaba no más de perspectiva humana. Entonces, una mortificación que nos da una caridad verdaderamente divina y que nos hace crecer en la sabiduría. Bien. El segundo, el don de entendimiento. Perfecciona la virtud del... Entonces, perspectiva divina por un conocimiento natural, basado en la caridad. Es el sentido de conocer, como Adán conoció a su esposa Eva, ¿no? No fue una entrevista. El conocimiento íntimo, ¿no? Y así es, basado en el amor, la caridad, ¿no? El entendimiento. Perfecciona la virtud de la fe.
dándole una penetración profunda de los grandes misterios sobrenaturales, la inhabitación trinitaria, el misterio de la redención, de nuestra incorporación a Cristo, la santidad de María, el valor infinito de la Santa Misa, y otros misterios semejantes adquieren, bajo la influencia del don de entendimiento, una fuerza y eficacia santificadoras verdaderamente extraordinarias. Estas almas viven obsesionadas por las cosas de Dios, que sienten y viven con la máxima intensidad que puede dar de sí un alma peregrina todavía sobre la tierra. Una penetración profunda. ¿Okay? ¿Sabes qué es la Santa Misa? ¿Sí? Es el sacrificio de Cristo en Calvario. Pero ¿sabes qué es la misa? ¿Has sentido en tu alma el valor infinito cuando estás en misa? ¿O es nomás una conclusión teológica del catecismo? Cuando vas a misa sientes que estás en la presencia de Dios ante el misterio Augusto de Dios infinito. ¿Ante quién estás? ¿Verdad? Si hablamos de María Santísima, sabes del catecismo, sí, Inmaculada. Pero cuando miras a María, te sientes alumbrado por su pureza divina. Entonces, ¿me entiendes? Entonces, eso es el don de entendimiento que penetra. Y es toda la diferencia entre un predicador malo y bueno, ¿no? Que si está leyendo algo, o si está expresando lo que ve, lo que siente, ¿no? Por el don de entendimiento, ¿no? Cambia toda la presentación, ¿no? He visto predicadores o expositores que tienen un impacto profundo, ¿no? Y dejan a todos así, con la boca abierta. Y si se carga nomás al texto y leería lo mismo, no tiene el mismo impacto. Por mi falta de santidad. Como hace toda la diferencia, ¿no? Entonces, toda la diferencia, ¿no? En predicar las cosas con convicción y con esta penetración de los misterios, ¿no? El don de ciencia, puede ser una frase, ¿no? Como, sí, fui a visitar al Papa y me miró y dijo, sé santo. Eso me cambió la vida, entonces regresé y cambié mis costumbres y ahora hago la oración cada día. Pues yo te dije también sé santo, pero ¿por qué no? No, pero es que el vicario de Cristo me miró a mí y dijo, sé santo, Isaac. Entonces, dijo lo mismo, pero con una penetración profunda, ¿no? Que cambia. El don de ciencia, entonces entendimiento, entonces la caridad, una penetración de los misterios de la fe. Me acuerdo también, estudiando un autor compañero de Padre Antonio Rebe Marín, dominico de aquel tiempo, reverendo Padre Gary Burgrange. Él decía, es bueno que el teólogo hable con santos, contemplativos, aunque no tienen la formación teológica. Cuando visitaba el monasterio a un amigo, íbamos paseando con el permiso del abad, íbamos hablando de cosas divinas, ¿no? Y yo estaba estudiando, ¿no? La predestinación, la providencia, cosas difíciles de entender. Y embarcando esos temas, él me daba las respuestas correctas.
que el hombre no tan santo no da, y no entiende, porque juzgas según lo humano. Entonces él no puede entender una razón de que el hombre no se salve, como para qué es, pero es para la gloria de Dios, ¿no? Bueno, misterios muy altos. Y sin la formación teológica me daba las respuestas correctas, ¿no? Según su don era muy santo ese muchacho, ¿no? Y según el don de la fe, del entendimiento y de sabiduría, ¿no? Buscaba de las cosas así. La ciencia perfecciona en otro aspecto la misma virtud de la fe, enseñándola a buscar rectamente de las cosas creadas, viendo en todas ellas la huella o el vestigio de Dios, que pregona su hermosura y su bondad inefables. Un santo ejemplar de eso. San Francisco de Asís. Al alma de San Francisco de Asís, iluminada por las claridades divinas de este don, veían todas las criaturas a hermanos suyos en Cristo, incluso los seres irracionales, inanimados, el hermano lobo, la hermana flor, la hermana fuente, la hermana muerte. Entonces, si regresamos a eso de amar a los animales, pero no con un sentimentalismo, ¿no? No era el patrón de los environmentalists, como dicen, los ambientalistas y verdistas, porque él amaba igual al hermano fuego que iban a meter en su ojo para catalizarlo, como amaba al hermano lobo, que no es el más chulito de los perros, ¿no? El lobo te puede morder. Igual al fuego para encender su ojo. Hermano fuego. Entonces, en eso se ve el motivo divino. No es que son tan chulitos. Yo digo, ¿no? Si dices que tienes un amor de los animales por amor de Dios, debes de amar tanto a la cucaracha como amas al perrito. Pero si viene la cucaracha, a la hermana cucaracha, ¿qué hiciste? ¿Dónde está el amor? Es por chulita, ¿no? No es por lo de ciencia. Ok, el mundo tiene por insensatez y locura lo que es sublime sabiduría ante Dios. Es la ciencia de los santos que será siempre esculta ante la increíble estulticia e insensatez del mundo. Entonces, el don de ciencia, igual de la fe, pero buscando de cosas reales. El don de entendimiento es la penetración de los misterios de la fe tal cual. Cuando ya vamos viendo el reflejo de Dios en las criaturas, es por el don de la ciencia. Y tiene dos etapas, dice Santo Tomás. Porque vemos en los santos también un desprecio del mundo. Vanidades de vanidades. Todo es vanidad. Las estrellas, el cielo tan bonito, mañana no va a estar. No significa nada. Mañana será destruido por fuego. La hermosura, ¿cómo se compara con la hermosura de Dios? Es nada. Entonces hay dos etapas, y la primera etapa es solamente de despreciar todo en comparación con Dios. Como dice San Pablo, de considerar todo como estiércol. Porque empezamos como pecadores, ¿no? Muy apegados a las cosas creadas. Vas a la playa para contemplar a Dios o para olvidarte de Dios. Entonces muchos, por ser mundanos, van a la playa y Dios no existe. Es que no puedo ir a misa para estar a la playa. ¿Cuál playa? No, Puerto Vallarta. Hay un templo en Bucerías, hay un templo en Nuevo Vallarta, hay dos, hay en Puerto Vallarta propio, hay esto y el otro y el otro. ¿Cómo que no fuiste a misa? Pero estaba en la playa.
Entonces no tengo obligaciones ante Dios, no, es no más para vivir según los sentidos y divertirme. No. Entonces, la primera etapa de la ciencia es de purificar este apego. Porque no vas a ver la cara de Dios en la playa si estás apegado, ¿sí? Nomás al aspecto sensible, ¿no? Pero luego, después de purificarte, luego vas a la playa, contemplas el mar y ves el reflejo de Dios. Qué infinito es el mar. Entonces, qué fuerza tiene, ¿no? Pongo así como de Karate Kid y pensaba que era fuerte, pero una ola me ganó. Entonces, qué fuerza, qué hermosura, símbolo de la eternidad, su ciclo eterno, siempre viene, se va, viene, se va. Entonces, al cielo, al sol que refleja el sol, a la luz de Dios, que brilla sobre nosotros. ¿Verdad? Entonces vas a la playa para contemplar a Dios, ¿no? La hermosura de la creación. Dos etapas, que dos aspectos. La creación en comparación con Dios, como nada, y luego, purificados de los apegos desordenados, vemos más bien el reflejo de Dios en las cosas creadas. ¿Preguntas? La ciencia. El don de consejo presta magníficos servicios a la virtud de la prudencia, no solo en las grandes determinaciones que marcan la orientación de toda una vida, vocación, elección de estado, sino hasta los más pequeños detalles de una vida en apariencia monótona y sin trascendencia alguna. Son curros sonados, golpes de vista intuitivos, cuyo acierto y oportunidad se encargan más tarde de descubrir los acontecimientos. Para el gobierno de nuestros propios actos y el recto desempeño de cargos directivos de responsabilidad, el don de consejo es de un precio y valor incalculables. Entonces, ¿está conectado con cuál virtud? La prudencia. La prudencia, exactamente. Una prudencia, para decirlo en pocas palabras, una prudencia intuitiva. ¿Cómo funciona la prudencia como virtud adquirida? La vamos a estudiar, pero hay partes que son, por ejemplo. Entonces, vas a visitar a Pensilvania, ¿okay? Para buscar trabajo. ¿Qué vas a hacer? Pues irme, Siendo prudente. El imprudente nomás va. me llevo A ver qué pasa. un traje tal vez o algo así que sí lleve mi currículum. No sé, busco empresas a las que pudiera llegar tal Ok. vez antes. Pero si eres prudente, ¿qué más vas a hacer? ¿Conoces a alguien de Pensilvania? Sí, voy con el que conozco, Pedir consejo. para que me diga qué onda. Vas a pedir consejos de alguien que ya conoce, aconsejarse. ¿Verdad? Entonces, si vamos por la prudencia, discreción, tal vez hace frío ahí, entonces me voy a poner mi jacket, mi chamarra también. Chamarro. Entonces vas con tu ropa para el frío, vas con tu chamarro para las cosas. El que carga todo. Y vas a aconsejarte, ¿no? A ver, padre, ¿conoces a alguien ahí que necesita alguien que hable español? Me pueden recibir en su Ok, casa. de tecnología en su casa. Alguien que necesite alimentación. Parte de la prudencia es la discreción, el consejo, se muere de etc. ganas de ¿no? darle comida. Pero así por los actos, ¿no? Vas por la lista. Alguien que tiene un hijo Te guardado. paras para escribir todo un plan, a ver qué hace falta. Así más contactos, qué más del clima, qué más de pasaporte, qué más de... ¿Ok? No es intuitiva, sino discursiva, digamos. La prudencia intuitiva, como viene de lo alto. Digo, de mi experiencia sacerdotal,
yo recibo el don del consejo según mi estado de vida. Si estoy cumpliendo con mis deberes, orando cada día con Dios, luego, ¿qué debo decir en el confesionario? Yo no sé quién es, yo no sé la historia de su vida, pero siento que debo decirle algo así. Pero en este caso no tan fuerte, tal vez más suave. En este caso sí más fuerte. En este caso insistir en eso. O preguntarle, ¿también has hecho X? Que normalmente está conectado con eso. Entonces, no lo tengo pensado, analizado. Igual en el sermón me ocurre decir algo. Después alguien me dice, padre, es que mi hijo estaba pensando en ir con los protestantes. De repente usted hizo todo un comentario aclarador de qué es el error de los protestantes en cuanto a la Biblia, a la justificación, que no era parte de la plática, pero de repente, y por ese desvío de comentario, pero sirvió para este alma que está ahí. Es el don de consejo, ¿no? Dios da, ¿verdad? Igual los papás, ¿no? Formando su familia, sienten que algo no está. Pues tenemos la analogía de la intuición materna, ¿no? Es interesante porque la mamá se queda con células del hijo. Físicamente quedan partes de su hijo en su organismo después de dar a luz, de la placenta o algo así, ¿no? Y células, entonces, ¿no? Que les conectan incluso fisiológicamente, ¿no? Entonces, tal vez en eso se basa cierta intuición, porque él es parte de mí, ¿sí? Pero en el orden divino, sobrenatural, hay también este don de consejo, ¿no? Los papás saben, pues, que algo no está bien, que debo decirle algo, que no sería prudente tomar tal decisión. Son intuiciones que no tienes pensado de antemano, pero que te vienen al momento, si estás cumpliendo con tus deberes, ¿no? Quién escoger como esposo y vocación, ¿no? Pida el don de consejo para tener esta tendencia intuitiva, ¿no? ¿Preguntas? Y lo más santo, pues, más que funciona el instrumento, ¿no? De recibir las intuiciones en el momento, ¿no? Es el don de consejo, el don de, no lo pone al revés, el don de piedad. Perfecciona la virtud de la caridad. No. La justicia. La justicia, una de cuyas virtudes derivadas es precisamente la piedad. Como parte de la justicia, ¿qué es la piedad? Como parte de la justicia, es para dar lo que corresponde a nuestras autoridades, a nuestros padres, o de familia, o de la sociedad, porque hablamos de una piedad por la patria, o a Dios como nuestro Padre también. Entonces, tiene por objeto excitar en la voluntad, por instinto del Espíritu Santo, un afecto filial hacia Dios considerado como Padre amantísimo y un sentimiento profundo de fraternidad universal para que todos los hombres, en cuanto a hermanos nuestros e hijos del mismo Padre, que está en los cielos. Las almas dominadas por el don de piedad experimentan una ternura inmensa al sentirse hijos de Dios. Y su plegaria favorita es el Padre nuestro, que estás en los cielos. Viven enteramente abandonadas a su amor y sienten también una ternura especial hacia la Virgen María, su dulce madre, hacia el Papa, el dulce Cristo en la tierra, y hacia todas las personas en las que brilla un destello de la divina paternidad, el superior, el sacerdote, etc., ¿no? El presidente. Y se ríe luego. ¿Cuánto sea imagen de Dios? De justicia y piedad. Entonces la piedad, sentir, no solamente conocer, saber, ¿no? Sino sentir
sentido amplio. Primeramente Dios Padre, y luego, como dice San Pablo, toda la paternidad está derivada de Dios Padre. De modo que todas las autoridades, tu esposo, ¿verdad? Tu papá, tu presidente, superiores. Superiores simplemente Dios, etc. Pues este don ustedes me enseñan a mí, ¿no? Porque los mexicanos son muy llenos, digo, de la vida. Es muy parte de nuestra cultura de respetar a los superiores, este afecto filial porque somos hermanos, somos hijos del mismo Dios. Es impresionante y tan diferente de la cultura americana, ¿no? Que es por naturaleza algo protestante, revolucionaria, francmasónica, que rechaza la autoridad. No queremos la autoridad en los Estados Unidos, ¿no? Es libre. ¿Cómo se llama? Give me liberty or give me death. Dame la libertad o la muerte. Pero la sumisión a otra persona jamás. Es todo el lema, ¿no? De live free or die. Vive libremente o muere. Entonces, ¿por qué? Los Estados Unidos es una mezcla de razas y de muchas sectas. Entonces, ¿qué tienen en común? Nada, necesariamente, ¿no? No han nacido juntos, no es de una familia crecida. Como nos sentimos aquí, somos 6 millones, pero decimos que Guadalajara es como pueblo, en el sentido de que donde vayas, estás en una colonia y que está basada en familias que han crecido y han vivido ahí y hay conocimiento. Y vas a la Ciudad de México y a lo menos al centro, ¿no? Seguro que hay lugares así también. Pero en el centro es como, ¿dónde estoy? ¿Tú eres aquí? No. ¿Tú? No. Entonces, ¿tú eres católico? No. Como, ¿dónde? No me siento en familia, ¿no? A lo menos en el centro, ¿no? Es un sentido muy diferente. ¿De dónde son? No somos familia aquí, ¿no? Es ya otro sentido, ¿no? Entonces ustedes, por eso tienen todas esas expresiones, mi casa, su casa. Y me da risa, qué bonita la piedad hacia sus superiores, ¿no? Que hagan de cuenta, ¿no? Como igual los católicos tradicionalistas, por no tener una cultura católica, como nuestra fe o tradicionalismo es basado sobre convicciones, ¿verdad? De ideas. A veces lleva un cierto extremismo por eso, porque no hay una cultura para poner este equilibrio, ¿no? Son las ideas y las convicciones que viven muy bien y son muy buenos para separarse y formar grupos, ¿verdad? Porque es natural ser independiente y no sentirse, pues tengo que ir, no, yo soy diferente, pienso así, es mi grupo. Entonces los tradicionalistas son impresionantes en cuanto resisten a la cultura, todas las mujeres de faldas largas, con la mantilla en la iglesia, 10 hijos, vamos, ¿no? Entonces por convicción. Aquí es más difícil formar este ambiente de convicción cuando todo está sobrepuesto de cultura. Bueno, es que no toda mi familia es practicante y tengo que ir con ellos y hay mucha presión porque no puedo ir, porque se van a enojar y es un poco más complicado. Entonces, pero entre los tradicionalistas, por ser tan independientes y con tanta desconfianza a veces en los sacerdotes modernistas y monacrisis, ¿no? Como te critican, ¿no? Como sacerdote, está muy así. Y un padre llegó a un lugar que era independiente, una capilla independiente, y llega para ya regularizar la situación, pero igual con la misa tradicional que decimos, como parte de nuestro terreno. Y pues dicen al padre, al consejo, ¿no? De los que manejan las cosas, ¿no? Para asegurar su independencia y control. Padre, entonces queremos su sermón 2 semanas antes de predicarlo.
para revisarlo, para ver si no hay errores o algo así. Imagínate, un sacerdote, te dices algo y te critican a la cara después de la misa por lo que dijiste, sin respeto realmente, ¿no? Entonces yo me estaba preparando para mi gente así. Se gana la confianza y se tranquiliza las cosas, pero no es fácil al principio, ¿no? Entonces ya llevamos muchos años y familias que ya han crecido con nosotros, ¿no? Pero aquí, en diferencia, llevo con unos que son como sedevacantistas, que creen que el Papa no es el Papa, son los más duros a veces, y probablemente ni creen que soy sacerdote. Aunque me ordené al rito tradicional, fue por un obispo ordenado en este rito moderno como obispo, y no sé, es un trampa y era razón claramente. Ok. Entonces, yo estoy esperando entonces una lucha, ¿no? Pero me besa la mano, me saluda, expresa su reservación, su inquietud, pero no me discute ni me ofende, porque no puede, porque es mexicano católico y jamás podría gritar a la cara de un sacerdote y su abuela moriría de tristeza. Entonces, digo, por comparación, ¿no? O una vez, un feligrés estaba enojado conmigo y empezó, yo no sabía, pero empezó a disculparse por sentir ese enojo hacia mí y me lo expresó de la forma más respetuosa. A mí me hizo reír como americano, como, ¿eso es tu enojo y disgusto? Como, qué fácil pero qué bendito soy de poder empezar mi sacerdocio con ustedes, ¿no? Tan dóciles, con tanto respeto, ¿no? Con tanta piedad, impresionante, ¿no? Es una característica de los mexicanos por ser católicos. En cuanto pierden la fe, ya no van a sentir eso. A veces salgo aquí, ¿no? En el centro, estamos rodeados, digo a la cámara, ya no es católica aquí, es lugares de muchos vicios, bares, antros. Entonces, trata de saludar, ser amable con la gente. A veces les saludo y me contestan. Qué grosero. Ya son como gringos. En ese sentido, a mi tierra no nos saludamos. Ni conozco a mis vecinos con quienes crecí por 10 años ahí. Era campos y bosque, pero no conozco sus nombres y nunca tuve una conversación con ellos. Porque así vivimos, ¿no? No nos saludamos, no te conozco y no tengo que conocer. Entonces, pero ya son así. Muchos que pierden la fe. ¿Somos hermanos? No, somos individuos. Yo y no, tal vez no estamos de acuerdo. Tú vienes como sacerdote y yo no estoy de acuerdo con eso. Ni un afecto, ni respeto, ni saludo, nada. Sí, a la educación. Pero por pérdida de la fe. Porque como americano no entendía por qué de la convivencia. Entonces me siento tan en mi lugar aquí, que es católico. Sí, somos hermanos en Cristo, claro. Por eso nos expresamos el afecto, el cariño, ¿no? Pero ahí no, porque no somos de la misma familia, ni de raza, ni de religión. Entonces, ni se entiende que está mal en no saludar, porque somos individuos, no de familia. Entonces, bueno, lo dejamos ahí. Ya, llevamos varias horas, ¿no? Entonces, pero la piedad, ¿no? Que no lo pierdan, pero hagan de cuenta que este don tan característico de los mexicanos depende del Espíritu Santo, depende de la fe. Y no está chido ser así, como dicen, metropolitano, como cosmopolitano en ese sentido. Es bueno conocer, ¿verdad? Para ver las diferencias, pero nuestra misión es de convertir a los demás a Cristo y extender el reino de Dios.
no es de acostumbrarnos a la indiferencia religiosa de que todos somos iguales y diferentes, que bien, pero al menos tenemos en común el taco. No, entonces tenemos en común Dios y la fe, ¿no? Eso es lo principal. El taco no nos puede unir tanto, ¿no? El fútbol más, pero falta. Entonces, aquí lo dejamos y la próxima vez continuamos con Fortaleza la fortaleza como don del Espíritu Santo y el temor de Dios. Luego unas breves palabras sobre qué son los frutos del Espíritu Santo. Bienaventuranzas, vamos a ver que son como perfecciones después de haber puesto en práctica todas las dones y virtudes, salen las frutas y bienaventuranzas, ¿no? ¿Preguntas? No.